Bienvenidos a este capítulo muy especial de Ojo de Águila. Hoy tenemos una invitada extraordinaria. Ella es Pamela Tomisic-Well, fonoaudióloga, licenciada en la Universidad de Chile, magíster en Educación en Ciencias de la Salud, diplomada en Trastornos Específicos del Lenguaje, diplomada en Apego y Psicopatología del Desarrollo, con diversos perfeccionamientos en España y Brasil, y una experiencia de más de 30 años en docencia universitaria en la formación de fonoaudiólogos en la Universidad de Chile y en la Universidad del Desarrollo. Bienvenida, Pamela, a nuestro podcast Ojo de Águila. Hola Pilar, hola Rosario, encantada de esta invitación, espero que sea una linda jornada. De todas maneras, cuéntanos, Pamela, ¿qué estás haciendo en este momento? Porque sabemos que trabajas, pero a full. Mira, en este momento estoy con consulta privada. Tengo una consulta acá en el sector de Buin y una consulta que acabo de abrir en el sector de Las Condes. Y también estoy con un emprendimiento de screening auditivos para escolares y también para adultos mayores, debido a que necesitamos pesquisar tempranamente los problemas de audición. Yo voy con mi equipo audiométrico y evalúo en el lugar, tanto escolares como adultos mayores, estas pérdidas auditivas y damos soluciones a esos problemas que son tan relevantes para la comunicación. Oye, qué excelente, me parece una excelente noticia porque es muy fundamental detectar los problemas auditivos que probablemente no sean sordera, pero hay pérdidas importantes a veces en los niños y que eso después le repercute en todo lo que es el aprendizaje en educación básica. Exactamente. Bueno, en eso estamos enfocando nuestros esfuerzos y haciendo los contactos necesarios para poder llegar a los colegios y poder implementar estos screening auditivos tan importantes. Entonces, cuando realmente nosotros somos capaces de pesquisar a niños que tienen dificultades auditivas de manera temprana, de verdad que nos estamos ahorrando un montón de esfuerzos posteriores, que uno dice, ¿por qué este niño no está aprendiendo? ¿Por qué este niño se distrae en la sala? Muchas veces estos déficits atencional que son mal diagnosticados tienen que ver con un niño que no está escuchando bien. Y si yo tengo dificultades para escuchar, mi atención en algún momento, debido a ese esfuerzo auditivo, va a caer. Y eso hace que el niño a lo mejor sea más inquieto y que no esté aprendiendo, no porque tenga dificultades ni de déficit atencional, ni a lo mejor dificultades de aprendizaje, sino que simplemente hay problemas auditivos. Entonces, basta con que seamos capaces de pesquisar a uno para que este esfuerzo valga la pena. ¿Cuál es el campo de acción de los fonoaudiólogos y cómo ayudan en las diferentes edades, tanto a los niños jóvenes como adultos? Mira, el fonoaudiólogo tiene un ámbito de acción bien grande, ¿ya? El fonoaudiólogo es un terapeuta de la comunicación y podríamos dividirlo como en áreas, ¿ya? Tenemos el área de la voz, hay muchos fonoaudiólogos que se dedican a la voz profesional, voz cantada. Tenemos fonoaudiólogos que se dedican también a la parte de la motricidad orofacial, que tiene que ver con el habla, que tiene que ver con la deglución. Tenemos también fonoaudiólogos que se dedican al área de la audiología, que es una de mis áreas, y fonoaudiólogos que se dedican al área del lenguaje, tanto en niños como en adultos. Entonces tenemos mucha gama de quehacer profesional y ahí cada uno hace su aporte en este ámbito. Oye, y pensando en los jóvenes, en los adolescentes que están decidiendo qué quiero ser, qué profesión quiero estudiar, ¿cómo un estudiante de enseñanza media podría decir, no, a mí me encanta la fonoaudiología, esa es mi vocación? ¿Qué cosas tienen que gustarle o qué habilidades tendría que tener, por ejemplo? ¿Cómo descubrir su pasión en la fonoaudiología? Muy interesante la pregunta porque, bueno, yo soy fonoaudióloga hace varios años y ya cuando yo estudié era muy poco conocida la carrera. Yo creo que sigue siéndolo, entonces, todavía menos, pero igual sigue siendo un poco desconocida. Entonces, hay hartos esfuerzos desde las universidades para llegar a los colegios y poder mostrar un poco de qué se trata la carrera, qué es lo que se hace. Y en el fondo lo que uno trata de mostrarle a los estudiantes de tercero o cuarto medio que ya se enfrentan a entrar a la universidad es que es una carrera que tiene que ver con mucha entrega, hay mucha interacción con el paciente porque uno es un terapeuta. Entonces esa acción de terapia tiene que ver con mucha conexión. Por lo tanto, uno ve al paciente de manera reiterada.
Y esto hace que uno se vincule mucho con el paciente. Entonces yo creo que ahí tiene que haber mucha entrega, mucha capacidad de querer ayudar al otro, y te tiene que gustar sin duda la parte como más de salud. Es una carrera del ámbito de la salud, pero también tiene que estar, o sea, también tiene un ámbito de educación y artístico también vinculado. Entonces, como te decía, el fonoaudiólogo tiene estas áreas bien diversas. Entonces uno podría decir, hay algunos estudiantes que dicen, a mí me gusta la voz, y uno podría decir que no tiene mucho que ver con el ámbito de la salud, pero sí con el área como artística. Entonces yo creo que sí, mucha entrega y mucha capacidad de vincularte con los pacientes. Para demostrarle a los alumnos, además a los de enseñanza media y todo, la importancia de la estimulación del lenguaje en los niños desde su nacimiento. O sea, ¿por qué es tan importante? Mira, bueno, el lenguaje oral es algo que caracteriza al ser humano, y es súper importante estimularlo desde el nacimiento porque es nuestra herramienta con la cual nos vamos a relacionar con los otros. El lenguaje no solo transmite nuestras necesidades, sino que también nuestros intereses, nuestros gustos. Tenemos una serie de funciones que es importante estimular para que podamos relacionarnos de buena manera. Muchas veces yo le digo a los papás con los que yo trabajo, es importante que el niño sea capaz de desarrollar un buen lenguaje para que pueda, en el fondo, establecer relaciones sociales adecuadas, para que se pueda comunicar de manera efectiva, porque yo no aprendo el lenguaje para mí solo, yo lo aprendo en servicio de la relación con el otro. Entonces, en la medida que yo puedo estimular de chiquitito esas habilidades, más efectiva va a ser mi inclusión dentro de la sociedad, me voy a relacionar de mejor manera, voy a tener mejores habilidades comunicativas. Por ejemplo, también esto es muy interesante, yo les digo a los papás, en el jardín infantil, cuando son muy chiquititos y todavía están en pleno desarrollo del lenguaje, los niños no tienen todavía todas las habilidades del lenguaje desarrolladas. Entonces, muchas veces cuando quieren demostrar como rabia o enojo, no tienen las palabras adecuadas, y ¿qué es lo que pasa? Muerden, pegan, y hay varios estudios que han demostrado que el periodo de más violencia del ser humano es en el jardín infantil. O sea, porque uno de grande, cuando ya tienes herramientas de lenguaje, tú solucionas tus problemas de lenguaje conversando. O sea, tus problemas de la vida, digamos, conversando. De relaciones, claro. Yo no voy y le pego un combo, a algunos sí, pero no es la idea. La idea es que nosotros seamos capaces de solucionar los problemas a través de la comunicación. En cambio, los niños cuando son chiquititos no tienen todavía todas esas herramientas, y sí aparecen estas conductas como más agresivas. En niños que tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje, son niños que también uno ve conductas de agresión, porque al tener esta como impotencia de poder comunicarse de manera efectiva, son niños que pegan más, golpean más, hacen más pataletas. Entonces es súper relevante poder ir cumpliendo hitos del desarrollo, en el desarrollo del habla y lenguaje, que te corresponden en cada momento. Oye, qué interesante. Sí, saber eso también para comprender o para mirar de una manera diferente a los niños de repente en el jardín cuando hacen estas pataletas y pegan y son como un poquito incontrolables. Y los clasifican, además los ponen en un... que son el niño... Problema al tiro. Sin duda, o sea, una conducta agresiva o una conducta como tipo pataleta está queriendo comunicar algo, es una forma de comunicar. O sea, la primera señal de comunicación del ser humano es el llanto. El llanto tiene una función comunicativa. Entonces, todas las vocalizaciones, todo eso dice algo. Entonces, si un niño está con algún tipo de pataleta, él está queriendo comunicar algo, o disconfort, o rabia, o angustia. Entonces, claro, que básicamente a veces en palabras no lo puede decir, pero sí hay una conducta que emerge y que uno puede observar. Oye, mientras tú nos contabas la importancia del lenguaje en los niños y el impacto que tiene cuando no pueden comunicar lo que sienten porque no tienen las palabras, me acordé del baby sign,
que es como enseñarle a los niños los gestos, porque todavía no pueden articular las palabras, pero pueden comprender los gestos, porque el lenguaje gestual comunica más que el lenguaje oral, porque va a acompañar. Entonces, ¿qué nos puedes contar tú? ¿Tiene realmente impacto si uno, por ejemplo, a los niños pequeños les enseñara algunas señas para comunicar sus emociones o pedir algo? En general, sí, hay mucha evidencia acerca del baby sign. La seña es una forma bastante universal de comunicación. Si yo a alguien le digo hola y muevo mi mano, ¿no es cierto? O le digo ven y también muevo mi mano para que esa persona venga, es una forma universal de comunicar también. Entonces, cuando yo tengo un niño que está desarrollando el habla y el lenguaje, cuando yo sumo la seña a la palabra, le doy más fortaleza a ese significado. Entonces, en general, uno podría promover el desarrollo del habla y el lenguaje juntándolo con la seña, de todas maneras, sí. Entonces, es una ¿Tú que eres forma abuela? súper efectiva. Sí. Estaba pensando en eso. Sí, aprovecha. Uno sin querer, sin saber, yo no sabía esto. Uno lo hace en realidad. Sí, O sí. quieres darle un abrazo y haces así. Claro. O no sé, hay miles de gestos. Hay que están muchos gestos que son muy universales y otros a lo mejor que no tanto, pero de repente uno puede pensar que si yo le digo a un niño ¿quieres tomar algo? Y le hago así, como el gesto de tomar, el niño va a entender básicamente lo visual y va sumando, absolutamente. O quieres comer, ¿no es cierto? O no quieres más. Hay una serie de señas que uno puede incorporar y a veces es tan importante poder incorporar estos conceptos, porque el niño va a incorporar primero las cosas comprensivamente antes de decirlas. Entonces el niño está incorporando el concepto para después emerger el lenguaje. Entonces, por ejemplo, un niño, antes de decir hola o chao, va a hacer el gesto. Primero va a hacer el gesto y después, cuando ya incorpore el concepto, va a hacer la palabra y va a decir chao. Entonces, siempre va a ir primero el gesto y después la palabra. Sí. Y Pamela, el lenguaje y el habla, ¿cuáles son los diferentes componentes del lenguaje y el habla? O sea, ¿qué es lo que se desarrolla primero? Porque hay varios elementos, ¿no es cierto? Uno es la palabra en sí misma, el significado, cómo yo la organizo, dónde la uso. Cuéntanos un poco respecto de eso. Ya, esta parte a mí me gusta mucho porque también se la explico mucho a los papás. Habla y lenguaje son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? Cuando yo digo habla, me estoy refiriendo a todo lo que es la organización motora para decir una palabra. Hablar es un acto motor, igual que caminar, igual que bailar, igual que escribir. Hablar requiere una serie de movimientos secuenciados, desde dónde pongo mi lengua, cómo muevo mis labios, cómo hago funcionar mi aparato fonador. Todo eso tiene que ver con el habla. Si yo tengo, por ejemplo, un niño que respira por la boca y tiene una mala posición de los órganos foroarticuladores, que son los órganos con los cuales yo produzco el habla, voy a tener una alteración del habla, pero no del lenguaje. El lenguaje tiene que ver con tu sistema más cognitivo, como tu lengua materna. Tú aprendes castellano, tú aprendes inglés, francés. Ese es tu lenguaje, ¿ya? Entonces puedes tener problemas de lenguaje o problemas de habla, o ambos, problemas de habla y de lenguaje. Ambas líneas se desarrollan desde que uno nace, ¿cierto? Hasta aproximadamente los 5 o 6 años, donde uno adquiere como lo básico en relación al habla y el lenguaje. Después se van desarrollando otras cosas que son más semánticas, más discursivas, pero en general uno habla en una etapa del desarrollo del habla y el lenguaje hasta aproximadamente los 5 o 6 años. Oye, ¿y qué significa tener un trastorno simple del lenguaje? Porque a los papás le dicen, mire, su niño tiene un trastorno simple o un trastorno combinado o mixto. ¿Qué quiere decir eso? Como para traducirle. Bueno, hay varias clasificaciones diagnósticas de las dificultades del habla y el lenguaje. En el lenguaje, específicamente, uno podría decir que tenemos como el ámbito comprensivo y expresivo. Que yo les decía recién, cuando un niño nace, no nace hablando. Se demora todo un año en comenzar a decir sus primeras palabras.
Toda esa etapa es de comprensión del lenguaje. Una vez que el niño ya tiene cierto bagaje lingüístico incorporado, van a aparecer estas primeras palabras, ¿ya? Entonces, vamos a separar lo que es comprensión de expresión. Un niño que no comprende una determinada palabra, esa palabra no la va a decir. O sea, siempre la comprensión va a ir previa a la expresión. Entonces, yo puedo tener a lo mejor un niño que comprende, pero que no es capaz de expresar esa palabra por diferentes motivos, ya sea por habla o por lenguaje. Entonces, ese niño que comprende pero que no habla, tiene un problema de expresión del lenguaje. O también podemos tener aquel niño que no comprende y tenemos un problema mixto, ¿no es cierto? Ya. Tanto comprensivo como expresivo del lenguaje, que por supuesto es más severo que tener un simple problema de expresión del lenguaje. ¿Qué relación hay justamente aquí entre el desarrollo del lenguaje oral y la comprensión lectora? Bueno, ahí es súper importante porque de hecho yo que veo también hartos niños pequeños en relación al desarrollo del lenguaje, yo les digo a los papás de estos niños, es importante que el niño adquiera el bagaje lingüístico previo al inicio del proceso lectoescritor, completo. Porque finalmente lo que uno ve es un vaciado de este sistema lingüístico a la lectoescritura. Entonces, en la medida que yo tengo un desarrollo completo, competente, además, porque de repente los papás me dicen, no, si habla perfecto, pero si yo le digo, ya, pero segmentemos en fonemas, o en sonidos, o hablemos más lento. Entonces, el niño es competente en la medida que puede hacer todas las tareas, para adelante, para atrás, manipular de manera efectiva todas estas unidades lingüísticas. Ese niño va a estar preparado para el proceso lectoescritor. Si este niño no tiene esas habilidades, cuando comienza el proceso lectoescritor le va a costar mucho la decodificación. Entonces, en el fondo, el hacer el vaciado a el grafema, al sonido. Por ejemplo, si yo, por decirte cualquier cosa, no tengo el sonido R, ¿ya? Que es el último fonema en adquirir. Uh-huh. Y yo digo, en vez de perro, digo pedo. Cuando yo tenga que escribir la R, ¿no es cierto?, yo la digo pedo. Entonces mi decodificación de ese sonido va a estar alterado. Entonces cuando yo pase la D, ¿no es cierto?, ahí el sonido D va a ser muy confuso para mí poder escribir y entender qué es lo que estoy escribiendo. Y por supuesto que después cuando tenga que leerlo también me va a costar un mundo la comprensión. Entonces todos estos procesos tienen que ver con procesos neurológicos. Entonces el procesamiento neurológico tiene que ver con nuestra rapidez y eficiencia del sistema neurológico. En la medida que mi sistema es rápido, yo voy a ser eficiente y voy a poder comprender rápidamente. Si mi sistema es lento, me voy a demorar. Y esa demora va a hacer que enlentezca el proceso comprensivo. Entonces, mientras los otros niños van avanzando con su sistema neurológico rápido, eficiente, el mío es más lento y me voy quedando atrás. Y lo otro significativo también es que el lenguaje atraviesa todas las asignaturas, no solamente el lenguaje, claro, sino que también tenemos matemáticas, ciencia, y todo es lenguaje. O sea, si yo tengo un problema de matemático, si María compró 3 peras y vendió 2 o le regaló 2 a alguien, ¿cuántas peras me quedan? Eso es lenguaje. O sea, el niño tiene que tener un buen bagaje de lenguaje para todas las asignaturas, no solamente para lenguaje. Claro, y lo otro es el tema también de que si los niños no tienen un buen lenguaje oral y comprensivo previo, no conocen los significados de las palabras, también les va a interferir en la comprensión lectora, porque por mucho que lea, si no sabe el significado de lo que lee, no lo puede comprender. Exactamente, sí, eso es súper relevante, es algo que también yo les hago mucho hincapié a los papás de mis pacientes, porque increíblemente llegan a mi consulta y yo los evalúo y les digo, ¿cómo se llama esto? Y les paso, no sé, una uva de juguete, y los niños no saben cómo se llaman, y los papás me quedan mirando, pero si come todos los días. Pero una cosa es que lo coma y lo otro es que sepa cómo se llama, porque yo puedo irme a China y puedo saber que esto es una mesa, pero no tengo idea cómo se llama en chino esto. Entonces, yo me relaciono con el mundo, pero no necesariamente tengo la etiqueta lingüística de lo que me rodea.
Entonces, de repente hay cosas tan sencillas como, yo le digo a los papás, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Le digo, y le muestro un espejo. Nadie le ha dicho que eso se llama espejo. Se mira al espejo todos los días en el baño, hay espejos en la casa, pero la palabra espejo a lo mejor nunca la ha escuchado. Por lo tanto, no tiene por qué saber que eso se llama espejo. Entonces, es súper importante que uno como padre o como educador cautele el nivel de vocabulario que está teniendo el niño. Por ejemplo, cosas que a mí me llaman mucho la atención, por ejemplo, la manilla de la puerta. Entonces, ¿por qué el niño va a saber que eso se llama manilla? Es una palabra que uno no lo ocupa nunca. Como abre la manilla de la puerta. Pero manilla es una palabra. Igual que el interruptor. Prende la luz. Nadie le dice aprieta el interruptor para prender la luz. Pero interruptor es una palabra. Manilla es otra. O qué sé yo, el vértice. Palabras que a lo mejor no son tan frecuentes en el habla, pero sí tienen que ver con nuestro nivel de vocabulario que tenemos a disposición de nuestro bagaje lingüístico. Y que va a estar incluido en los textos o en todas las actividades de comprensión lectora, porque hay muchas palabras que uno habitualmente no las usa, pero las conoce. Exactamente. Leyendo o en otro tipo de conversaciones. Exactamente. ¿No es cierto? Hay un lenguaje como una comprensión pasiva de mucho vocabulario que está en los textos para los niños. Bueno, Así es, que es un lenguaje más formal, sí. Y por eso no comprenden. La lectura diaria, hacerle a los niños es maravilloso, o sea, leerles todos los días cuentos y cosas, porque van apareciendo palabras nuevas y todo tipo de cosas. Ahí es súper interesante porque a todos nos han recomendado la lectura diaria. Y yo le sumo a eso, que lo encuentro fantástico, el chequear cuánto está aprendiendo y comprendiendo ese niño esa lectura diaria. Porque yo, lo que tú decías recién, el niño puede leer un libro entero, pero no entendió nada. Yo le puedo leer un libro todas las noches y el niño a lo mejor no entendió nada. Entonces, yo necesito interactuar en la lectura. Eso lo dice Maturana también. Sí. Yo tengo que chequear qué realmente está comprendiendo. Entonces, la lectura no es unidireccional. No basta con que yo le lea el cuento y el niño se quedó dormido, porque fantástico, pero yo tengo que asegurarme, mira, ¿qué crees tú que pasó? ¿Y por qué el lobo sopló y qué crees tú que, no sé, va a pasar? O mira, y ahora te toca a ti, a lo mejor también intercambiar. A lo mejor hoy día vas a leer tú el cuento y los vamos a ir siendo una y una, o preguntar, o todas esas cosas van a enriquecer y van a cautelar qué es lo que realmente el niño está entendiendo. Exactamente. Uno no sabe. Y ahora tenemos los tablets o los celulares. ¿Cómo crees tú que ha impactado en el habla y en el lenguaje de los niños el uso? Creo que el mundo se ha desarrollado infinitamente en la tecnología, todos lo sabemos, computadores, celulares, es parte de nuestra realidad. Yo creo y soy una fan del juego más antiguo, del juego de mesa. Creo que tenemos que no olvidarnos que la relación con el otro, cara a cara, da unas infinitas oportunidades de desarrollar habilidades que con el tablet o el computador no las tenemos. No digo que nos olvidemos del tablet, yo creo que es una realidad que está, que tiene 1000 cosas buenas, pero creo que el juego de mesa es algo que hay que seguir rescatando, va a dar infinitas posibilidades de mejorar la frustración, la toma de turnos, el lenguaje no verbal. Aprender a ganar y aprender a perder, porque lo que pasa también es que los juegos y todo son muy reforzantes, o sea, los niños nunca pierden, o si pierden tienen una segunda oportunidad. Claro. ¿Y cuáles son los problemas más comunes que tú ves, por ejemplo, en niños de 6, 7, 8 años? Yo te diría que en la consulta veo hartos problemas más de expresión, sobre todo cuando son un poquito más grandes, más que de comprensión. Sí. Hay harta dificultad, por ejemplo, ahora hay un diagnóstico que se llama apraxia del habla. ¿Ya? La apraxia del habla es un trastorno del habla que tiene que ver con esta coordinación para poder decir las palabras de manera clara y fluida. Entonces, realmente yo puedo tener un niño que dice ma, dice pa, pero que si yo quiero juntar ma, pa, el niño no lo logra. Entonces tenemos una dificultad en la coordinación motora. Y eso se ve harto en la consulta, dificultades en esta coordinación motora del habla.
Y también niños que tienen retraso en el desarrollo del lenguaje, niños que tienen un inicio más tardío o que les cuesta más comenzar a hablar. De repente yo tengo niños que tienen a lo mejor 1 año y medio y todavía no dicen ni una sola palabra, y hay que tener ojo porque ese niño no está iniciando sus primeras palabras. Oye, y entre paréntesis, ¿qué efecto tiene esto que los niños siempre comen papilla? Y el chupete, porque son 2 cosas críticas. Muy, muy relevante. Que me encantaría que tú lo dijeras. Ya, de todas maneras. Súper, súper relevante el tema de la alimentación con el desarrollo del habla y el lenguaje, ¿ya? ¿Por qué? Ya decíamos que el habla es un acto motor. Yo para hablar tengo que mover mi boca, mis labios, mis mejillas. Cuando yo tengo un niño que sostiene una alimentación tipo papilla, por más allá de lo recomendado, es decir, un niño que ya tiene dientes, que es capaz de mascar, es un niño que necesita mover motormente estos órganos para tener fuerza, ¿ya? Si yo tengo un niño que no come entero, cuando ya necesita comer entero, es un niño que va a tener poca fuerza en la lengua, poca fuerza en los labios, poca fuerza en las mejillas, y por lo tanto un niño que se va a empezar a retrasar en el desarrollo de sus habilidades de habla. Entonces, básicamente ese niño también puede tener una hipotonía general, puede ser un niño que tiene más posibilidades de respirar por la boca que por la nariz, por la misma falta de la fuerza. La posición de la lengua natural en reposo es pegada en el paladar. Entonces, como estamos ahora con la boca cerrada, la lengua pegada al paladar, pero un niño que no tiene fuerza, esa boca se va a abrir. Si esa boca se abre, la lengua va a caer. Entonces el niño va a tener poca fuerza y ahí se crea un círculo vicioso, porque de repente llegan a mi consulta y yo le digo, ya, ¿y come carne? Sí, come carne, ¿ya? O a veces no, te dicen no, porque los niños que tienen dificultades para masticar, porque no tienen fuerza, también evitan esas cosas que son más duras. Entonces son niños que prefieren comer galletas, yogur, fideo, pues todo lo que sea suave y que no mastiquen. Pero y los que me dicen que sí, digo, sí, míralo cómo come, ve si mastica. Y el niño, claro, el niño come carne, pero en realidad se mete el pedazo de carne y se lo traga y no lo mastica. Entonces, y ahí hay una dificultad de fuerza. Ese niño necesita masticar. Entonces ahí lo que uno hace es un trabajo de habla, ¿no es cierto?, de masticación, de deglución, de fuerza. Entonces son niños que muscularmente están muy disminuidos porque han comido papilla por más allá de lo recomendado. Y lo mismo sucede con el chupete y la mamadera. Sí. El chupete y la mamadera de manera prolongada en aquellas edades en que ya no debiera usar chupete ni mamadera, interfiere en la posición de la lengua en posición de reposo natural. Porque nuestra posición de la lengua tiene que estar pegada al paladar, ¿no es cierto? Pero si yo tengo un chupete o una mamadera, va a estar entre mi paladar y mi lengua. Y eso hace que también mi lengua esté baja y por lo tanto también conlleva una hipotonía de mi sistema muscular orofacial. Claro, y después eso va a influir en la correcta articulación de algunos sonidos en los que interviene la lengua, las mejillas, todo. Y no solo eso, porque yo también yo tengo este diplomado de apego y psicopatología del desarrollo, entonces a mí también me gusta harto la parte como más psicológica. También un niño que chupa chupete y toma mamadera, también es un niño que dentro de todo está en el marco de un niño pequeño. Claro. Es un niño que no crece emocionalmente tampoco, es una guagua. O sea, ¿quién chupa chupete? ¿Quién toma mamadera? Una guagua. Yo no puedo tener un niño de 6 años tomando mamadera. Porque un niño ya es un niño, va al colegio. Entonces, en algún momento yo tengo que cortar esto. Yo sé que para los papás es súper cómodo que el niño esté acostado y poner una mamadera mientras está acostado y se lo toma en 3 segundos, no se chorrea nada y se toma su alimento. Pero en algún momento eso tiene que parar. Sí o sí, en algún momento ese niño se va a tener que sentar en una mesa como un adulto, va a tener que tomar una taza como un adulto, porque si no podemos tener hasta los 20 años tomándolo en mamadera. Entonces, mientras antes suceda ese cambio, va a ser más beneficioso para todos, desde el punto de vista no solo lingüístico y de habla, sino que también emocional. Y psicológico. Ese niño crece, sí, porque ese niño ya es grande. Hay que dejarlos crecer. Uno tiene que dejarlos de crecer. ¿Sí? ¿Y cuál crees tú que es el rol de la familia en el desarrollo del lenguaje en los niños?
De todas maneras, la conversación, conversar con los niños, interesarse en transmitir tu propia experiencia de vida, contar historias, cuentos, jugar con ellos, o sea, relacionarse desde la comunicación, desde el vínculo. Yo creo que eso es muy importante, como que uno se olvida de conversar, de contar historias. Hay mucho vocabulario que uno conoció de sus abuelos y que uno va transmitiendo de generación en generación. Aquí hay algo que me gustaría como destacar, que tiene que ver con que el lenguaje y el habla se desarrolla en base a la imitación. Entonces, yo necesito un modelo para poder aprender. Y ese modelo va a ser la familia. Si yo no tengo un modelo, no tengo cómo aprender. O sea, si a mí nadie me habla, si nadie me cuenta un cuento, si a mí nadie me inventa una historia. Por ejemplo, si yo quisiera ser narrador y quisiera crear una historia. Si yo no he visto nunca a nadie hacerlo, es muy difícil que a mí me nazca sola. Yo necesito verlo, necesito que alguien me lo explique, necesito, en la medida que yo lo veo, por eso uno tiene como un ídolo, la gente cuando canta, ¿quién era tu ídolo? Uno tiende a ver diferentes referentes y en base a eso construir tu mundo propio. Pero Claro. tú necesitas verlo. Un niño que no tiene ese modelo no es capaz de desarrollar con facilidad o con éxito esas habilidades. Y los modelos primarios ahí es tu familia. Oye, ¿y cómo colabora el fonoaudiólogo en los procesos de inclusión? Que en este momento tenemos, ¿no es cierto?, un programa de inclusión en todos los colegios, que son los PIEs, pero fundamentalmente, ¿qué hace los fonoaudiólogos que tienen que intervenir en la atención o el apoyo de los niños que están integrados o incluidos en los colegios? Niños con necesidades educativas especiales. En el fondo ahí hay un trabajo súper importante, específicamente con el niño, con la familia. A mí me gusta mucho trabajar con la familia dentro de la consulta. Yo siempre incorporo a la familia porque van a ser mis coterapeutas. O sea, yo Claro. no saco nada con tratar a un niño una vez a la semana o 2 veces a la semana y nunca más hace nada. Eso no, a mí no me sirve. Entonces lo que yo hago siempre es trabajar con los papás adentro, cosa que ellos puedan replicar lo que yo trabajé en la consulta y así podamos avanzar más rápido. Y así tú eres el modelo para los papás. Yo soy el modelo de los claro, papás. porque a veces la familia quiere, pero no sabe cómo. Exactamente, y no sabes la cantidad de veces, de repente van los abuelos con los niños, porque los papás trabajan, y se van fascinados sobre todo como con ideas de juegos. Todas mis terapias son en base a juegos. Entonces, nunca se habían como pensado, se les había ocurrido, mira qué interesante esto, como regalo. Entonces, si ahora que viene el cumpleaños, la Navidad, tengo ideas para regalarle. Uno dice, ¿qué le regalo? No sé, un polerón. Y de repente hay juegos que son tan entretenidos y que uno se puede vincular con su nieto, con tu hijo. Entonces se van llenos de ideas de cómo poder hacer estas actividades más entretenidas y que además podamos aprender. Entonces, bueno, y ahí volviendo a tu pregunta, en relación a la inclusión, nuestra tarea ahí va a ser estar en comunicación con los profesores también de este niño, cosa de poder hacer una acción coordinada y poder tener a este niño de acuerdo a su etapa de desarrollo lingüístico, cosa que se pueda incluir de manera efectiva dentro de su sala de clase. Y también a veces tenemos niños que están muy retrasados, uh-huh. ¿Ya? Y ahí es importante que yo, por ejemplo, no exija cosas que el niño no pueda dar en ese momento. Entonces ahí está la coordinación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando a lo mejor oraciones de 2 palabras, yo no le voy a pedir a este niño que sea capaz de pararse adelante y haga un discurso acerca de, no sé, el calamar, si el niño apenas está juntando 2 palabras, por ejemplo. Entonces ahí vamos a tener que tener un esfuerzo coordinado que sea coherente a las competencias del niño de ese momento. Oye, Pamela, estamos tan entretenidas en esta conversación, pero como tú tienes tanta conocimiento que nos encantaría poder compartirlo, vamos a dejar esta primera parte de la entrevista hasta aquí, porque de todas maneras vamos a seguir conversando la próxima semana. Feliz, encantada. Así que a la próxima semana nos vas a contar cómo lo hacemos en la parte como de apoyo desde la familia, desde el colegio, para ayudar a los niños, a los jóvenes que tienen dificultades de lenguaje.
Bueno, y también a nuestro grupo etario, los adultos mayores. También necesitamos. Que también yo sé que hay un rol muy importante de los fonoaudiólogos en todo lo que es la ayuda a las personas que van perdiendo la audición. Absolutamente. Así que todo eso lo dejamos para el próximo capítulo. Encantada, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora nos despedimos y nos encontraremos en nuestra segunda parte con Pamela la próxima semana.